Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ese es el circuito de capacitantes. Una matriz, digamos que nosotros tenemos una matriz A, que es A11 por A12, A21 y A22. ¿Qué es la inversa de una matriz? La inversa de una matriz es otra matriz, A inversa, de forma tal que el producto de esto es una matriz de identidad. Obviamente dependiendo de la dimensión. ¿Cómo se calcula una matriz 2 por 2? Una matriz 2 por 2, sabiendo la matriz que quiero invertir, es lo siguiente: es 1 sobre el determinante. El determinante de esto es A11 por A22 menos A12 por A21. Y cambio la posición de los elementos de la diagonal, o sea que esto queda A22 y esto queda A11. Y a los elementos por fuera de la diagonal les cambio de signo. Esa es la inversa de esa matriz. ¿Cómo podemos demostrar eso? A por A inversa es igual a 1,1, a 1,2, a 2,1, a 2,2. Aquí tenemos a 2,2 sobre A11, A22 menos A12, A21. Menos A12 sobre A11, A22 menos A12, A21. ¿Cierto? Aquí menos A21 dividido A11, A22 menos A12, A21. Acá tenemos A11 dividido A11, A22 menos A12, A21. ¿Cómo se multiplican matrices? Esta fila por esta columna, ¿cierto? Término a término. Este por este de acá. Pues, ¿cómo queda? A11 por A22 más este por este de acá. Menos A12 por A21 dividido todo esto. A11, A22 menos A12, A21. O sea, esto es 1, ¿cierto? Si usted hace este proceso de multiplicar estas dos matrices, le va a dar que esto es 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Esa es la inversa de una matriz 2 por 2. Esto nos va a servir para sistematizar la solución de circuitos eléctricos. Los vamos a escribir como matrices. Listo. Ahora vamos a ver cómo escribir ecuaciones para solucionar circuitos eléctricos. Esto es lo que se conocen como las leyes de Kirchhoff. Esto no son leyes. Desde el punto de vista físico no son leyes. Son reglas. Las leyes de Kirchhoff obedecen a dos principios. Uno, el principio de conservación de la carga. Y dos, principio de conservación de la energía. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos a mirar esos principios cómo se aplican en un circuito. Entonces, primero vamos a definir circuito. Circuito. Trayectoria cerrada por donde circula corriente.
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener los circuitos tienen elementos. Entonces, elementos de circuito. Hay varios elementos de circuito que uno no ve en un curso como el electromagnetismo. Por ejemplo, fuentes de corriente, fuentes dependientes de voltaje, fuentes dependientes de corriente, ¿cierto? Por ejemplo, diodos, por ejemplo, transformadores, ¿cierto? Entonces, nosotros solamente vamos a ver los elementos básicos. Entonces, los elementos de un circuito se definen en elementos. ¿Cómo se dividen los elementos de un circuito, Danilo? Pues, profe, sé los elementos, pero no sé la división de los elementos como tal, pero creo que son activos y ¿cómo es? Activos y pasivos. Cree bien. Son activos y pasivos. Y bueno, sí, se supone que los activos son los que dan sí, como las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente, y Como, los como pasivos Papá son los que Noel. consumen. Sí, Como Papá es que no, Noel. no tengo palabras para ello. No tiene palabras para Papá Noel. No, tampoco, nunca lo conocí, profe. Tristeza en mi niñez. Pero bueno, Papá Noel es el que da regalos, o sea que es un elemento activo de circuito, ¿cierto? sí, algo similar, profe, claro. Entonces, los elementos activos proporcionan energía. Los elementos pasivos consumen o almacenan energía. Esta mañana nosotros vimos que la resistencia eléctrica de los materiales o de los metales es, es una característica de circuito. Es una característica de circuito que es una característica termomecánica, no es eléctrica, es termomecánica, porque hay colisiones entre electrones involucradas y disipan calor, ¿cierto? Es termomecánica. Pero hay otros elementos que no disipan calor, sino que almacenan energía. Entonces estos disipan o almacenan energía. Entonces, por ejemplo, en este curso, el único activo que vamos a manejar es la batería, o sea, la fuente de voltaje que genera corriente directa. Listo. Pasivo. Resistencia, capacitancia e inductancia. Voltaje igual a corriente por resistencia. Capacitancia. La capacitancia es un dispositivo que almacena carga eléctrica entre sus conductores paralelos. Acá almacena carga positiva y acá almacena carga negativa, como vimos. Listo. La corriente es igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Inductancia. La inductancia, que la vamos a ver el jueves, a segunda hora, cuando damos la ley de inducción. El voltaje es igual a la inductancia L
por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Aquí me faltó, en este blanco, esto es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces cuando nosotros podemos mezclar estos dispositivos y construir un circuito que sea una trayectoria cerrada por donde circula corriente. Por ejemplo, esta batería. Resistencia R. Capacitancia C. Inductancia L. Entonces, más o menos la batería. El voltaje de la batería. Este es mi primer circuito de RLC, que tiene resistencia, inductancia y capacitancia. Una trayectoria cerrada. Para nosotros resolver este circuito, y esa es una de las cosas más demenciales que yo he escuchado en la universidad, que uno ve circuitos sin ver electromagnetismo y sin ver ondas y ecuaciones diferenciales. Para uno resolver este tipo de circuitos necesita forzosamente una ecuación diferencial, y más si es ingeniero electricista. Mucho más. Los ingenieros electricistas tienen que analizar una situación en este tipo de circuitos que se llama la condición inicial. Y en los circuitos en ingeniería eléctrica, uno de los circuitos de transmisión, aparece un fenómeno en la capacitancia, y es que la carga en el capacitor puede ser diferente en cero más y en cero menos. O sea, antes del tiempo cero y después del tiempo cero. Básicamente, cuando una ingeniería eléctrica habla del tiempo cero, se refiere a un interruptor. Aquí hay un interruptor y para T menor que cero está cerrado. Abierto, para T mayor que cero está cerrado. Entonces, antes de cero hay una condición en el circuito, después de cero hay otra, ¿cierto? Y uno tiene que analizar en ingeniería eléctrica, es muy importante cómo funciona el circuito cuando el interruptor está abierto y cuando está cerrado. O sea, antes de cero y después de cero, en cero menos y en cero más. Son circuitos con condiciones iniciales. Ahora nosotros en este curso nos vamos a ocupar de resolver tres tipos de circuitos. Circuitos, o mejor dicho, cuatro. Circuitos resistivos, solo con resistencias. Circuitos RC, capacitancia y resistencia. Circuitos LC, perdón, RL, resistencia e inductancia. Circuitos RLC. Pero de la forma más sencilla posible les voy a enseñar a ustedes a solucionar esto. Listo. Bueno. Básicamente, un circuito resistivo es un circuito solo formado por una fuente de voltaje y, por ejemplo, resistencias. Por ejemplo, esta resistencia acá, esta resistencia acá y esta resistencia acá. Esto es R1, R2 y R3. Listo. Ahora, nosotros vamos a utilizar la ley de Ohm que aprendimos ahorita y vamos a escribir el voltaje en la resistencia R1, el voltaje en la resistencia R2 y el voltaje en la resistencia R3. Noten una cosa, yo he marcado el más y el menos de estas resistencias ya. Eso significa polarizar la resistencia, decir cuál es el menos y cuál es el más. A. Y B, vamos a decir que de esta fuente de voltaje
sale una corriente que pasa de igual manera por todas las resistencias, como si fuera un tubo de agua. Aquí no hay ningún desvío de agua, o sea que por todas estas llaverías pasa la misma corriente, ¿cierto? Esta corriente la vamos a llamar I minúscula. Bueno, para mantener la convención del mejor libro de ingeniería eléctrica del país, llamémosla I mayúscula. Vamos a mirar una cosa. Según la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia 1 simplemente es la corriente por la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 2 simplemente es la corriente por la resistencia 2. Y el voltaje en la resistencia 3 simplemente es la corriente por la resistencia 3. Esto es aplicar la ley de Ohm a uno de estos circuitos. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff. Dice, por ejemplo, la segunda ley de Kirchhoff dice lo siguiente. Un segundo. La diferencia de potencial nosotros la habíamos calculado mediante menos la integral entre A y B del campo eléctrico punto de L. Si usted tiene diferentes trayectorias, usted puede decir que esto es igual a menos la integral entre A, por ejemplo, y C de punto de L, más menos, obviamente, la integral entre C y D de punto de L, menos la integral entre C, por ejemplo, y B de punto de L. Esto equivale, por ejemplo, esto equivale a unos voltajes a través de una trayectoria. Por ejemplo, voltaje AC, voltaje CD, voltaje CB. Más sin embargo, si esto es cerrado, es decir, la trayectoria es cerrada, el punto inicial y el punto final son los mismos. O sea, esto sería la integración de una trayectoria cerrada. Y para fuerzas conservativas, como las que hemos nosotros estado considerando, eso es idénticamente igual a cero, ¿cierto? A esto, si esta trayectoria es cerrada, a esto le habríamos tenido que restar la integral desde B hasta A para volver a A de E punto de L. Y esto sería un segundo. Este sería, por ejemplo, un voltaje B sub BA, de AC, de CAD, de CAB y de BA. Por lo tanto, la suma de todos estos voltajes, el delta de phi, la diferencia de potencial a lo largo de toda esa trayectoria cerrada, sería B AC más B CD más B D
Un momentico, aquí me equivoqué en una cosa. Voy a corregir estos límites acá. Esto sería la integral entonces entre D y B, ¿cierto? Por lo tanto, sería un voltaje de B y este sí BA. Entonces, más un voltaje de B más un voltaje BA. Y esto a través de una trayectoria cerrada, o sea, un circuito es cero. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. Me decía a mí que si yo sumo todos los voltajes a través de una trayectoria cerrada de cero, ¿qué pasa si hay una fuerza no conservativa? Esto es igual a otra cosa, ¿cierto? Hay una fuerza que está realizando un trabajo no conservativo, ¿cierto? Entonces, un campo electromagnético o algo así. Ahora, en el caso del circuito que nos atañe en este momento, entonces volviendo al circuito, teníamos una fuente de voltaje, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Esto es R1, esto es R2 y esto es R3. Y estos son los voltajes. Por convención, nosotros escogemos como positivo el punto en la resistencia por donde entra la corriente y como negativo por donde sale. Y debemos, escúchenme bien esto, debemos de sostener esa convención hasta el final. En la fuente de voltaje, al revés, porque es activo, entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces, con esta ley de Kirchhoff, yo tengo que sumar el voltaje en la fuente y el voltaje en las resistencias. El voltaje en la fuente, por convención, se comienza a hacer esto. Se recorre esta trayectoria cerrada que de ahora en adelante vamos a llamar malla. Malla. Listo. Malla. Una trayectoria cerrada en un circuito es una malla. Se recorre la malla y comenzamos a mirar si la corriente entra por negativo o por positivo. Si entra por negativo y sale por positivo, como en la fuente, entonces colocamos menos ese voltaje que es B. Y si hace como en la resistencia que entra por positivo y sale por negativo, colocamos más BR1. Hay veces que tenemos más de una malla y en una malla una resistencia va a tener voltaje positivo, en la otra negativo. Puede ser. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora, por acá, entra por positivo y sale por negativo, o sea, más BR2. Y por último, acá entra por positivo y sale por negativo, o sea, más BR3. Y esto es igual a cero. Por lo tanto, BR1 más BR2 más BR3 es igual al voltaje de la fuente. Esa es la conclusión para un circuito resistivo. De una sola malla, la fuente es la suma de los voltajes en las otras resistencias. Pero ya sabemos cuánto vale cada uno de estos voltajes por la ley de Ohm. Este habíamos dicho que vale la corriente I por R1. Este la corriente I por R2. Y este la corriente I por R3. O sea que escribimos I por R1 más I por R2 más I por R3.
Factorizamos la corriente. Nos queda I factor de R1 más R2 más R3. Despejamos la corriente, o sea que la corriente es igual al voltaje sobre la suma de las resistencias. Típicamente en un circuito a nosotros nos van a dar el voltaje y las resistencias y hay que hallar la corriente. Típicamente, no siempre. Entonces, esta es la corriente para ese circuito resistivo. Unidades. El voltaje está en volts. La resistencia, que esto es una V. Ohmios. Ohms, ohms. Y la corriente está en Amperes. ampere. Yo sé, Danilo, que digamos que la gente así tiene la tendencia a decir ohmio, voltio, ampere, pero como usted es todo un ingeniero, usted lo va a aprender a decir de la manera correcta. Volts, ohms y ampere. Se dice en el idioma, como estos son todos nombres, unidades que derivan de un nombre propio, se dicen en el nombre original en el que se escribió esto. Los volts vienen de Alexandro Volta, los ohms vienen de George Ohm y los ampere vienen de André Marie Ampère. Por lo tanto, si yo tengo una resistencia en ese circuito de 1 kilo ohm, R2 es igual a 500 ohm y R3 es igual a 330 ohm. Todas estas tres resistencias se encuentran fácil en una tienda. Para el voltaje tengo una batería de 100 volts. Por lo tanto, la corriente es igual a ¿quién? A 100 volts dividido un K, que son 1000 ohms, más 500 son 1500, más 330 son 1830 ohms. Volts dividido ohms es un ampere. ¿Cuánto da este cálculo? Cincuenta y cuatro punto sesenta y cuatro miliamperes. Muy bien, 54.64 miliampere. O sea, por 10 a la menos 3, ¿cierto? Muy bien. Preguntas hasta ahí. Por mi parte, no, profe. No, profe. En este momento, Danilo, las preguntas suyas son las que menos me preocupan. Usted ya vio circuitos. Sí, profe. Y Orlando, ya se despertó Orlando. Aquí estoy, profe, no me olvido. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. Este es un circuito, acabamos de ver un circuito sencillo, ¿cierto? Esto no es ni siquiera el circuito de un control remoto, pues. Ahora vamos a resolver un circuito un poquito más elaborado. Es un circuito de 2 mallas. Listo. No de una malla, sino de 2. Entonces, circuitos de 2 mallas. Aquí es donde ya nosotros necesitamos métodos para solucionar circuitos. Y vamos a ver el método de las corrientes de malla.
Listo. Tenemos una fuente de voltaje. Esto requiere de mucha atención. Entonces necesito que presten atención porque esto es el parcial. Entonces, tengo aquí la fuente de voltaje, una resistencia R1, por ejemplo. Una resistencia R3. Una resistencia R4. Perdón, esa no es R4, sino que es R2. R4. R5. Y una fuente de voltaje acá. Este es B2. Es más o menos B1. Entonces, para nosotros pues resolver esto, tenemos que ser muy procedimentales y muy metodológicos, sobre todo cuando nosotros estamos arrancando, la primera vez que nosotros resolvemos un chisme de estos. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos primero que todo, vamos a escribir los voltajes en todas las resistencias. Vamos a hacer una tabla con los voltajes en todas las resistencias. Este procedimiento acá es de mucho cuidado, porque tenemos que coger los signos de los voltajes como son. Entonces, por esta resistencia que yo voy a colocar acá más menos, hay un voltaje más BR1, y por esta resistencia va a entrar una corriente I1. Listo. Vamos a escribir aquí resistencia y aquí voltaje. La resistencia es R1. El voltaje es BR1 igual a I1 por R1. Ahora vamos a mirar la resistencia. Por la resistencia 2 va a entrar una corriente I2. Las corrientes las dibujamos sobre la línea del conductor. Los voltajes los dibujamos al lado de la resistencia. Esto es más BR2. Por lo tanto, acá tenemos que R2 tiene un voltaje BR2 que es igual a I2 por R2. Cuando nosotros terminemos de hacer esta tabla, ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es esta tabla para uno poder visualizar, digamos que componer unas ecuaciones para resolver el circuito. Después tenemos entonces aquí, por aquí va a entrar la corriente I3. Y como entra por acá, entonces decimos que esto es más menos BR3. ¿Cierto? Recuerden que las corrientes son una convención. Es una convención. Las corrientes nos pueden dar negativas. Si las corrientes dan negativas es que cogimos la convención al revés. Entonces acá tenemos R3 y BR3 es igual a I3 por R3. Acá vamos a coger la corriente. Típicamente, cuando nosotros tenemos fuentes de voltaje, nosotros adoptamos la convención
de que la corriente en cada malla sale de la fuente de voltaje, del positivo de la fuente de voltaje. O sea que vamos a escoger la corriente, esta corriente saliendo, esta es I5, saliendo de esa fuente B2. Y esta sería acá I4. Por lo tanto, este entra por acá, entra por el más y sale por el menos, una vez nosotros adoptemos la convención. Lo mismo acá, este entra por el más y sale por el menos, una vez adoptemos la convención, ¿cierto? Entonces, R4 y R5, BR4 es igual a I4 por R4 y BR5 es igual a I5 por R5. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué todo esta cantidad de cosas que todas se parecen? Básicamente todo esto es lo mismo. Esto tiene, digamos, un porqué cognitivo y pedagógico muy importante. Y es que el objetivo cognitivo es que nosotros debemos de darnos cuenta que no existe ninguna forma en la que nosotros podamos obtener 5 ecuaciones para obtener las 5 corrientes que tenemos acá. Entonces nosotros de alguna forma tenemos que utilizar física para poder reducir ese número de variables que no conocemos y convertirla en un número de variables menor que no conocemos que podamos solucionar. Ese es el objetivo cognitivo de esto. Tiene un objetivo pedagógico también. Primero que todo, para nosotros reducir estas 5 corrientes que tenemos dibujadas en el circuito, necesitamos utilizar las leyes de Kirchhoff y necesitamos utilizar las 2 leyes de Kirchhoff, ley de mallas y ley de nodos, o sea, segunda ley y primera ley. La segunda ley básicamente dice que si yo comienzo a recorrer esta malla por acá y me voy así, entonces dice que segunda ley de Kirchhoff en la malla. Vamos a enumerar la malla. Enumeremos la malla. Digamos que esta, por ejemplo, es la malla. Esto es el punto A. Esto es B. Esto aquí es C. Esto es D, por ejemplo. Este punto de acá es E. Y este de acá es F. Eso significa que yo estoy recorriendo la malla A, B, C, D, A, ¿cierto? La malla A, B, C, D, A. Esa es la malla que estoy recorriendo. Si yo recorro esa malla, entonces cuando paso del menos al más en la fuente, me toca menos B1. Vamos a hacer eso. Menos B1. Después paso por aquí de más a menos. Entonces más BR1.
Aquí no me importan las corrientes, simplemente estoy recorriendo la malla. No me importan las corrientes. Aquí entonces tengo, entro por el más AR2 y salgo por el menos AR2, o sea, más BR2. Más, entro por el más aquí AR3 y salgo por el menos AR3. O sea que como entro por el más y salgo por el menos es más BR3. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, B1 es igual ¿a quién? A BR1 más BR2 más BR3. Esta es la ecuación de esa malla. Pero lo importante para nosotros es hallar corrientes. Por lo tanto, vamos a expresar cada uno de estos voltajes en términos de estas tres formas que tenemos acá. Y por eso las escribimos. Es para dejarlas en términos de I1, I2 y 3. Por lo tanto, decimos que B1 es así igual a I1 por R1 más I2 por R2 más I3 por R3. Y vamos a escribir que esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación de voltaje que sale de la primera malla. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en la segunda malla. Segunda ley de Kirchhoff en la segunda malla. En la malla, más bien. Entonces esto es C, la malla CE, FD, creo que es. Vamos a ver. No. Es CEFD. CEFD. Vamos a recorrer entonces esa malla. Comenzamos por acá. Entramos por el menos a la fuente B2 y salimos por el más de la fuente B2, o sea que es menos B2. Ahora entramos por el más a la resistencia R5 y salimos por el menos de la resistencia R5. O sea, más BR5. Ahora, entramos por el más a la resistencia BR4 y salimos por el menos de la resistencia BR4. Ya obviamente hemos adoptado las convenciones del voltaje con anterioridad. Esto es importante. Más BR4. Ahora hablo de la última resistencia. Esta resistencia R2 se comparte entre la primera malla y la segunda. Pero como nosotros venimos por acá, entonces esta también entra por el más y sale por el menos de R2. O sea que también el signo es positivo. Puede ser que nosotros hubiéramos escogido la corriente en sentido contrario. Si la hubiéramos escogido en sentido contrario, básicamente, que el voltaje de BR2 en la ecuación de la segunda malla sería negativo. Y en eso tienen que poner mucha atención. Entonces, más BR2 igual a 0. O sea que B2 es igual a BR2 más BR4 más BR5, ¿cierto? Y si nosotros reemplazamos los valores de esos voltajes en términos de las corrientes que hay acá, entonces nos queda B2 es igual a I2 por R2 más I4 por R4 más I5 por R5.
Entonces ahora, esta va a ser la ecuación 2. Vamos a volver a escribir la ecuación 2 y la ecuación 1 acá. Tenemos que B1 es igual a I1 por R1 más I2 por R2 más I3 por R3. Y tenemos que B2 es igual a I2 por R2 más I4 por R4 más I5 por R5. Esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación 1. Tenemos dos ecuaciones que tienen 5 incógnitas. Necesitamos reducir las 5 incógnitas a 2. De eso se trata esto. Reducir 5 incógnitas a 2. Listo. Una vez nosotros reduzcamos 5 incógnitas a 2, ya esto es pura matemática. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar, vamos a echar un vistazo al circuito. Esta corriente que viene por acá, pónganle mucho cuidado. Ojo al gol. Esta corriente que viene por acá, I3, entra a la resistencia R3, sale por el negativo de la resistencia R3. ¿Y hacia dónde se dirige, chicos? La fuente de voltaje. Se está dirigiendo la fuente de voltaje. Ustedes pueden ver una cosa acá. ¿I1 y I3 son iguales o no? Sí, señor. I1 y I3 son iguales. Esa es la primera simplificación. Acá le vamos a agregar a esto otra ecuación. I1 es igual a I3. Tercera ecuación. I5 sale de esta fuente de voltaje. Entra a la resistencia R5 por el terminal positivo. Sale de la resistencia R5 por el terminal negativo. Y después entra a I4 por el terminal positivo y sale de I4 por el terminal positivo. Que no sea Danilo. ¿Qué podemos sacar ahí en claro? A ver, chicos. ¿Qué sacamos en claro ahí del análisis que acabamos de hacer? Otra vez, I5 sale de la fuente V2. Entra a la resistencia R5 por el terminal positivo. Sale de la resistencia R5 por el terminal negativo. Entra a la resistencia R4 por el terminal positivo y sale de la resistencia R4 por el terminal positivo. ¿Qué podemos inferir? Que I5 es igual a I4. Exactamente, Darcy, muy bien. Que I5 es igual a I4. Esa es la segunda, es la cuarta ecuación que podemos escribir acá. I5 o I4 es igual a I5. Ya tenemos 4 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Cuántas nos faltan? ¿Cuántas faltan? Una, profe. Ahora, para esa una,
vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff establece que si nosotros ya hemos ubicado un nodo, entonces ya vimos que es una malla, ahora vamos a ver qué es un nodo. El nodo son los puntos comunes que tienen uno o más elementos. Ese punto que nosotros vemos ahí es un punto al que llega el cable de la resistencia R1, el cable de la resistencia R4 y el cable de la resistencia R2. Eso es un nodo. Este otro nodo de acá llega el cable de la resistencia R2, el cable de la resistencia de la fuente de voltaje V2 y el cable de la resistencia R3. Esos son los nodos. Una vez identificado un nodo, decimos que la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a las que sale del nodo. ¿Quién entra a este nodo? La corriente que sale de la resistencia R1. O sea que a este nodo entra I1. También a este nodo entra I4, ¿cierto? ¿Y quién sale? ¿Quién me dice quién sale? Yo puedo, profe. La próxima. Es que usted Bueno. sabe mucho. ¿Qué corriente sale de ese nodo? I3. I2. Porque I3 está por acá. En cambio, I2 está acá entrando a R2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? Sí, Eso significa que según la primera ley de Kirchhoff, las que entran, que son I1 y I4, se suman. Y estas deben de ser igual a I2. Esta ley, esta primera ley de Kirchhoff, está basada sobre el principio de conservación de la carga. Toda la carga que entra ahí tiene que salir también. Porque en un punto no se puede acumular carga, en un volumen sí, pero no en un punto. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra quinta ecuación. Y 1 es igual a ¿quién? A I2 más, perdón, I1 no. I1 más I4 es igual a I2. De acá nosotros ya podemos solucionar este problema sin ninguna puja. I3 la eliminamos. I5 también. Todos nos quedan en términos de I4 y I1. Porque I2 también lo podemos eliminar. Esta es una forma de resolver ese circuito. No es corrientes de malla. Es una forma de resolver un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Sino que acá de una, con estas dos primeras ecuaciones, eliminamos dos incógnitas. O sea, esta I3 es I1 y esta I5 es I4. Nos quedan tres incógnitas, I1, I2 y I4, pero I2 la podemos eliminar de acá. O sea que esta I2 de acá, básicamente que es I1 más I4. Hay otra forma de hacer esto, más sencilla, es expresar cada corriente como corrientes de malla. Ya les voy a explicar qué es eso. Corrientes de malla. Vamos a volver a dibujar el circuito acá. Esta es R1.
R2 y R3. En este momento no nos interesan los voltajes en las resistencias. En absoluto. Esta es R4. Esta es R5. Uy, me equivoqué. Y este es más o menos B2. Ya habíamos marcado las corrientes por cada resistencia. Esta era I1. Habíamos dicho que era igual a I3. Esta por acá era I5. Y esta era I4. Y faltó. La podemos dejar por acá. I2. Lo que nosotros queremos no es tener 5 ecuaciones y 5 incógnitas, a pesar de que esto se reduce fácilmente a 2 ecuaciones y 2 incógnitas, como ustedes pueden ver debido a la simetría de las mallas. Lo que nosotros queremos es escribir esto en términos de una, solo de 2 incógnitas, para no tener que eliminar nada. Esas se llaman las corrientes de malla. Son corrientes que ustedes definen que circulan por la malla. Esta, por ejemplo, es la corriente, bueno, corriente minúscula I1. Y esta es la corriente que circula por esta otra malla. Cada una circula en la dirección de I1 y de I4, por convención. Acá lo que hay que hacer es comenzar a determinar cuánto vale cada una de estas corrientes en términos de las corrientes de malla y reemplazar en la ecuación 1 y la ecuación 2. Listo, vayan mirando este circuito. Voy a ir por un vasito de agua como por costumbre. Hace mucho calor. Ya regreso. Profe, no tiene el micrófono encendido. Qué gracioso, ¿cierto? Ya sabes que conectando otra vez el internet. Pasó exactamente como habíamos dicho el otro día. Que cómo sería ver una clase sin micrófono, ¿se acuerdan? No, usted había dicho ya sin Sin mirar, proyectar sino. pantalla, profe. Exacto, sino solo. Ah, sin compartir pantalla. ¿Qué Sí, tal una señor. clase sin compartir pantalla y sin micrófono? Sería Profe, una vez. realmente, cuando pasó a esto de la otra crisis que habían antes, las clases se daban por audio, así que pues ya pasó una vez, ¿no? Pero no, imagínense una clase sin compartir pantalla y sin micrófono.
sería solo libros entonces, ¿no? Qué experiencia tan interesante, ¿sí o no? Entonces voy a volver a repetir lo que había dicho. Aquí, a ver. Tenemos que cada corriente por la resistencia, lo primero que les quiero enseñar es que la corriente de malla no es una corriente real, es una corriente ficticia, pero que se puede expresar en términos de corrientes reales. ¿Cuáles son las corrientes reales acá? Son las corrientes que pasan por cada resistencia. Entonces, por ejemplo, la corriente I1 por la resistencia 1 es simplemente la corriente de malla I1, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí que esa corriente de malla no comparte ninguna, R1 no comparte ninguna malla con ninguna otra cosa. O sea que la corriente por R1 simplemente es la corriente de malla I1. Lo mismo I3. I3 es simplemente la corriente de malla I1. ¿Qué otras resistencias no comparten malla? R4 y R5. Por lo tanto, la corriente de malla, perdón, la corriente I4 simplemente es la corriente de malla I2 y la corriente 5 simplemente es la corriente de malla I2. ¿Qué resistencia sí comparte malla? R2. Por lo tanto, la corriente por I2 ha de ser una combinación entre la corriente por la malla 1 y la corriente por la malla 2. Yo a esto no sé por qué le había puesto I4. Esa es la corriente de malla 2. Yo por eso las puse con I minúscula. Como la corriente de malla 2 baja por R2 y lo mismo la corriente de malla 1 baja, vea que está bajando por R2. Por lo tanto, como R2 comparte ambas mallas, la corriente I2 simplemente es la suma de las corrientes de malla. Este es el paso que teníamos que dar. Este era el paso importante. Expresar las corrientes reales por cada una de las resistencias en términos de corrientes de malla. Ya entonces no tenemos que hacer esto. Simplemente escribimos la ecuación 1 y 2. Entonces B1 es igual a I1 por R1 más I2 por R2 más I3 por R3. Y B2 es igual a I2 por R2 más I4 por R4 más I5 por R5. Entonces, en términos de corrientes de malla, ahora escribimos esta de acá, I1, pues queda B1 igual a I minúscula 1 por R1. ¿Quién es I2? Es I minúscula 1 más I minúscula 2 por R2. Más I minúscula 1 por R3. Esto es igual a I1 R1 más I1 R2 más I2 R2 más I1 R3. O sea que esto es igual a I1 factor de R1 más R2 más R3 más I2 factor de R2. Esta es la ecuación 3. Tienen, póngale aquí el voltaje. Ahora, esta ecuación quedó solo en términos de dos incógnitas. ¿Sí o no? Ahora vamos a expresar la ecuación B2 o la ecuación 2
en términos de corrientes de malla. Entonces, I2, la corriente I2 será I1 más I2 por R2. La corriente I4 simplemente era I2 por R4. La corriente I5 es I2 minúscula, o sea que esto es I2 por R5. De acá, entonces nosotros podemos obtener que B2 es igual a ¿quién? Vamos a ver quién multiplica I2. I2 la multiplica R2, R4 y R5. O sea que esto es igual a más I2 que multiplica a R2 más R4 más R5. Y I1 la multiplica R2. Esta es la ecuación 4. Ahora sí. Estas ecuaciones son susceptibles de ser escritas como una matriz. Escribiendo las ecuaciones 3 y 4 de forma matricial, básicamente que obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos una matriz, como son dos ecuaciones y dos incógnitas. En esta matriz es una matriz de 4 posiciones. Como hay dos variables desconocidas, esa matriz multiplica las variables desconocidas, que son I1 y 2. Y esto es igual a variables conocidas, que no son otra cosa que B1 y B2. ¿Quiénes son las variables desconocidas? Perdón, ¿quiénes son los elementos de la matriz? En la primera fila, el primer elemento es el que, de la primera ecuación es el que multiplica a I1. Y en la primera fila, el segundo elemento, o sea, el elemento correspondiente a la segunda columna es el que multiplica R2. Por lo tanto, acaba R1 más R2 más R3. Acaba R2. Vamos con la segunda ecuación. En la primera fila de la segunda, perdón, en la segunda fila va quien multiplica. Perdón, la segunda fila, segunda columna va el elemento de quien multiplica a I2 en la segunda ecuación. Entonces esto aquí es R2 más R4 más R5. Y en la primera posición va quien multiplica a I1, que es R2. Esa es la representación matricial para ese circuito. Listo. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. Se lo digo nada, profe. Bueno. Ahora, nosotros si queremos, por ejemplo, podemos sencillamente resolver este circuito para algunos valores de las fuentes de voltaje y de las resistencias. R1, por ejemplo, puede ser igual a R3, igual a 500 ohm. R4 puede ser igual a R5 y es igual a 330 ohm. Y R2
puede ser igual a 1 kilo ohm. Ahora, el voltaje 1 puede ser 150 voltios o volts y el voltaje 2 puede ser 100 volts. De esta forma, ese sistema matricial se convierte. R1 es un K, R2 es un K, R1 500 y R3 500, o sea que esto es 2000 ohm. R2 es 1000 ohm. Y esto acá es también 1000 ohm. Perdón, 2000 ohm. Esto es 150 volts, 100 volts. Saco como factor común 1000 de esa matriz y me queda 1000 que multiplica a 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm y 2 ohm. Y 1 y 2. Y esto es igual a 150 volts, 100 volts. Si divido ambos lados por 1000, 150 dividido 1000 da 0.15 y 100 dividido 1000 da 0.1, ¿cierto? Aquí tenemos este 1000 de acá. Y esto es 0.15 y 0.1. Puedo multiplicar por la inversa en ambos lados, ¿cierto? O sea que me queda aquí las corrientes I1 y 2 son iguales a 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, inversa por 0.15 volts, 0.1 volts. ¿Cuál es la inversa de esa? 1 sobre el determinante. Por la traspuesta de la adjunta. El determinante es cuánto, 2 por 2, 4, menos 1 por 1, 1, o sea, 4 menos 1, 3. Esto es un tercio por 2 ohm. 2 ohm, intercambio la posición de los términos de la diagonal y a los términos de por fuera de la diagonal les cambio de signo. Y esto es por 0.15 volts, 0.1 volts, ¿cierto? Ah, no, esto es ohm inverso, porque estas ya las inversas. Esto es ohm inverso. O sea, 1 sobre ohm. Entonces, acá vamos a multiplicar esto. 2 por punto 15 da punto 30. O sea que esto es un tercio, ¿cierto? Y menos 1 por punto 1 da menos punto 1, o sea que esto da 0.2. 0.2, así como tengo esto, amper. Ahora, esta fila por esta columna. Menos 1 por 0.15, 0.15. 2 por punto 1 es punto 2, o sea que punto 2, esto es 0.05 amper. A ver, tengo mi supercalculadora en el celular. 0.2 dividido 3 es 0.0666. 1, 2 y 3. O sea que esto es 66.66 miliamperios. El primer elemento. Y el segundo elemento es 0.05 dividido 3. Entonces 1, 2 y 3, 16.66 miliamperios. ¿Alguna pregunta?
Esto es solamente álgebra lineal que todos ya deben de haber visto, ¿cierto? Sí, señor. Ninguna pregunta, profe. Señora. Ah, ninguna pregunta, dijo usted. Sí, señor, eso dije. Ah, bueno, le entendí que una pregunta y después pensé, de pronto ninguna pregunta, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a utilizar el Circuit Maker que ustedes van a descargar para darle solución a este circuito de manera simulada. Listo. Y también obviamente podemos mirar a ver si a mí me dio el cálculo de esta inversa y todo eso. Utilizando, por ejemplo, MATLAB. A ver, aquí en Security podemos dar permiso para compartir screen. Paramos de compartir screen acá, ¿cierto? Y ahora entonces vamos a compartir screen desde el computador. Bueno, vamos entonces a MATLAB. Ya voy a compartir pantalla. ¿Qué teníamos? Tenemos que crear una matriz. Entonces, vamos a crear la matriz de resistencia. La resistencia 1 era 500. La resistencia 3 era 500. La resistencia 2 era 1000. La resistencia 4 era 500 y la resistencia 5 también. Ah, puse doble veces igual. No puede ser un igual. Listo. Entonces, con eso creamos la matriz de las resistencias. Digamos, R mayúscula es una matriz. Entonces colocamos corchetes. El primer término es R1 más R2 más R3. Colocamos punto y coma para separar. Colocamos R2. Ah, no. Espacio R2 porque es la primera fila. Las filas, los elementos de la fila se separan con espacio, las columnas con punto y coma. Para punto y coma para la segunda fila que es R2 y R2 más R4 más R5, ¿cierto? Eso es lo que nos había dado originalmente. Ahora, el vector de voltajes, ¿cuánto es? El vector de voltajes era 150 punto y coma 100, ¿cierto? Por lo tanto, el vector de corrientes era la inversa de R multiplicado por el vector de voltajes. Es exactamente lo que nos dio, ¿cierto? Si multiplicamos 1000 por I para expresarlo en miliamperios, nos da 66.66 y 16.66. Entonces está bien el cálculo. Ahora voy a dar Circuit Maker. Vamos a mirar a ver cómo se construye con Circuit Maker. ¿Es dónde está Circuit Maker 2000? A ver, o que no está funcionando Circuit Maker. O no ha arrancado.
A ver. Bueno, no sé qué le pasa algo le pasa al computador. Voy a mirar a ver qué es lo que pasa con Circuit Maker. Y entonces mañana hacemos la simulación. Listo. Por ahora, entonces, continuemos con un circuito. Y como yo les decía, nosotros podemos escalar en complejidad con los circuitos. Si nosotros vamos a escalar en complejidad, ya un circuito, si escalamos en complejidad, no va a ser tan fácil de solucionar, de así de calcular la inversa, digamos que a mano alzada. No. Ya necesitamos un computador. Entonces, por ejemplo, este circuito de acá es un circuito. Bueno, antes de hacer esto, nosotros podemos analizar cuando se obtuvo la representación matricial para este circuito. Observen que la matriz refleja una simetría de la red eléctrica. Por ejemplo, los elementos de la primera fila están compuestos por básicamente esto. Los elementos de la primera fila, el elemento de la diagonal de la primera fila contiene toda la suma de todas las resistencias por donde pasa I1, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá. El otro elemento de la diagonal contiene la suma de todas las resistencias por donde pasa I2. Y los elementos de por fuera de la diagonal contienen las resistencias que están compartiendo la malla 1 y la malla 2. Entonces, la simetría del circuito, digamos que se ve señalizada en la matriz. Eso es una cosa muy importante que ustedes pueden utilizar para determinar si han resuelto el circuito de la manera apropiada o no. Podemos tener otro circuito, por ejemplo, como este. Es un circuito que ya ha escalado en dificultad, ¿cierto? Porque no vamos a tener dos mallas, sino tres. Acá tenemos una resistencia R1, una resistencia R2, esta es una resistencia R3, aquí tenemos una resistencia R4, aquí R5, aquí tenemos la fuente de voltaje que teníamos ahorita. B2, este es B1. Este es R3. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, R6, R7, R8 y una fuente de voltaje. Más o menos B3. Pues obviamente, este circuito que nosotros tenemos acá ya ha escalado, digamos que significativamente en dificultad, ¿cierto? En dificultad, pero sobre todo ha escalado en tamaño. Entonces, esto es un escalamiento. Nosotros hablamos de circuitos eléctricos. Nos referimos, digamos que en una buena medida,
Cuando hablamos de escalamiento de circuitos eléctricos, nos referimos a escalamiento en número de resistencias, a escalamiento en número de mallas, ¿cierto? En número de nodos. Observen, por ejemplo, que acá ya hay más nodos. Otro nodo por acá. O sea que hay muchos nodos. Otro nodo por acá. Otro nodo por acá. Recuerden que los nodos son donde van los elementos. Otro nodo por acá. ¿Qué mundo de nodos queda en este circuito? Entonces sería más fácil resolverlo por mallas. Escojamos las corrientes de malla. Las corrientes de malla, para no tener ustedes, yo les recomiendo que cuando vayan a resolver un circuito de estos, hagan el procedimiento que nosotros acabamos de hacer, ¿cierto? Pero en la medida que ustedes van a coger práctica, ustedes simplemente escogen la corriente de malla saliendo de la fuente de voltaje. Si no hay fuente de voltaje en una malla particular, entonces escojan la corriente de malla como ustedes quieran. Esta la cogemos saliendo de B2 así, ¿cierto? Y esta la voy a escoger saliendo de la fuente así, ¿cierto? Esta es la corriente de malla I1. Esta es la corriente de malla I2 y esta es I3. Como tenemos tres corrientes de malla, por lo tanto, ahora tenemos es una matriz 3 por 3. Tenemos un vector de tres corrientes. Y vamos a tener un vector, obviamente, de 3 voltajes. Como las corrientes las escogimos saliendo de las fuentes, los voltajes siempre serán positivos. Ahora, la corriente I1 pasa por qué resistencias, por R1, R2 y R3. O sea que por lo tanto esa diagonal es R1 más R2 más R3. La corriente I2 pasa por qué resistencias, por R2, R4 y R5. Entonces, en la segunda componente de la diagonal es R2 más R4 más R5. La corriente I3 pasa por qué resistencias, R6, R7 y R8, ¿cierto? Obviamente saliendo de la fuente de voltaje de 3. R6 más R7 más R8. Ahora vamos a ver. La malla 1 y la malla 2 comparten la resistencia R2, ¿cierto? Y en la resistencia R2 la corriente 1 e I2 se suman. Por lo tanto, el elemento 2,1 y el elemento 1,2 son R2. Vamos a ver el elemento 1,3 y el elemento 3,1, que ahí es donde van las resistencias que comparten la malla 1 y 3. La malla 1 y 3 comparten la resistencia R3, pero la corriente no se suma, sino que se resta. Observen que I1 va en esta dirección y I3 va en esta otra dirección. Por lo tanto, esto es menos R3 y acá también es menos R3. ¿Qué resistencia comparten la malla 2 y 3? Ninguna resistencia, solo una fuente de voltaje. O sea que esto acá es 0 y esto acá es 0. Ahí está el sistema ya para que ustedes solucionen. Con las leyes de Kirchhoff deben de verificar que esto realmente es la matriz que ustedes obtienen. Pero acá tenemos la simetría. En esa matriz R tenemos la simetría del circuito. Un punto parecido a este van a tener en el parcial. Listo.
De 3x3, profe, o de más. No de 3x3. De más no. Ush, sí, porque entre más complejas se vuelven para solucionar. No, no, no. De más no. Pero esto no es un curso de circuitos. Un curso de circuitos, sí, pero no un curso de electromagnetismo. Profe, ¿cuántos puntos tiene el último parcial? Por el momento tiene 2. Bueno, yo creo que no es más.